en el agua. Ahora pasas por el lavadero y ves su abandono. Pero qué adelanto fue en otro tiempo. Me acuerdo cuando lo inauguraron, en el 1961. Todavía no tenía yo 40 años. No es que me acuerde de la fecha. La fecha la digo porque ahí sigue. La hicieron con cemento, o en números bien grandes. De lo que me acuerdo bien es del ambiente de fiesta que aquel día había en el pueblo. Va a venir el gobernador, nos decíamos las unas a las otras los días de antes emocionadas. Antes de llegar a la casilla ya sabíamos que venían 2 coches negros, grandes, en esos en los que viajaba la gente importante, porque llegó un muchacho corriendo a dar la noticia de que ya habían pasado el puente del Jabalón. Se ve que hasta que no pasaran el puente no había seguridad de que llegaran, porque muchos forasteros que no conocían la curva acabaron en el río, con un buen susto encima. Nunca pasó nada grave, por eso acabaron poniéndole el puente del Remojón, pues cuando venía la comitiva por el puente del Remojón faltaban 2 kilómetros para llegar. La gente del pueblo ya estaba preparada para la fiesta. Sobre todo estábamos preparadas las mujeres, porque era una obra que se había hecho en el pueblo pensando en nosotras, en hacernos más fácil el trabajo, y eso nos llenaba de orgullo y de satisfacción. Vino por fin el gobernador y desfiló con el alcalde, que entonces era Josemilla, y con el cura don Pedro. Detrás iban las autoridades del pueblo y los acompañantes que vinieron desde Ciudad Real, que no sé yo los cargos que tendrían. Desfilaron por las calles del pueblo, trajeados y con bastón de mando, como si fuera la procesión del Corpus. Los muchachos detrás, repeinados, con sus pantalones nuevos, sus calcetines a media pierna y sus raspones en las rodillas, que entonces los muchachos llevaban siempre raspones en las rodillas, como si fuera moda, recién hechos o costras de haberse hecho el sollejón unos días antes. Sería porque jugaban y corrían mucho en la calle. Ahora con los juegos de ordenador, la televisión, el internet, los teléfonos móviles, no se caen tanto. Todos estábamos algo nerviosos, los mayores también, por el espectáculo de aquellos señores andando desde la plaza, con sus zapatos negros, tan brillantes, que parecían de charol. Las mujeres alegres, por un lado, por la fiesta y el acontecimiento, pero por otro deseando de que aquello terminara, que el cortejo se fuera por donde había venido, con sus zapatos brillantes y sus coches negros, porque lo que de verdad queríamos era ir con nuestras canastas de ropa a estrenar las losas recién hechas. Aquello era una maravilla, un lavadero a la misma orilla del pueblo, tan grande, con sus losas tan bien hechas y lo bien repartidas que estaban. En la parte de abajo más losas para jabonar y restregar bien las veces que hiciera falta. Y en la parte de arriba, donde cae el agua desde el pilón, menos losas, para aclarar la ropa, zapateando y espamploneando también lo que hiciera falta. Para aclarar tardas mucho menos.
nos decíamos tan contentas, para explicarnos que hubiera menos losas en la parte de arriba que en la de abajo. Y luego su canalillo debajo de las filas de losas, para que el agua que escurría se fuera para el desagüe, sin mezclarse con el agua limpia. Todo de cemento, que lo primero que se te venía a la cabeza es: esto es una obra para toda la vida. Y es verdad, ahí sigue todavía el lavadero, tan duro, a la salida de la carretera de Villanueva. Ahí sigue, aunque ya solo se use para lavar de vez en cuando algún coche. Si yo tuviera que hablar en algún sitio de progreso y tuviera que poner un ejemplo, lo tendría muy claro: el lavadero, porque fue como traernos el río a la misma orilla del pueblo. Hablando de lavar, después hubo otro gran adelanto: traernos el agua a tu propia casa, que cuando lo empezaron a decir mientras hacíamos cola en la fuente para llenar el cántaro, nos parecía mentira, parecía cosa de la imaginación. No tener que ir a la fuente a por el agua, poder abrir un grifo y ver cómo se iba llenando tu pila así sin ningún esfuerzo. Sí que parecía mentira, pero no era un cuento, era un plan de verdad, porque al poco tiempo trajeron el agua al pueblo, canalizaron las calles y tuvimos el agua en las casas. Al principio, en cada casa un grifo con su desagüe. Después hicimos el cuarto de baño y luego ya no teníamos bastante con uno, 2 cuartos de baño en cada casa. Alguien que me oiga dirá que hablo cosas de otro siglo. Es verdad, como que la inauguración del lavadero fue en el año 1961. Lo pone el cemento. Cosas del pasado siglo XX. Pero el recuerdo que yo quería contar es de más atrás todavía. De cuando íbamos a lavar al río. Era otoño del año 1955. Mi madre había cogido una enfermedad muy mala y se lo teníamos que hacer todo. Menos mal que éramos 4 hermanas. Nos llevábamos muy bien y nos repartíamos bien el trabajo. Mientras 2 de nosotras íbamos a lavar la ropa al río, las otras 2 se quedaban al cuidado de todo, de las comidas, las casas, sobre todo al cuidado de mi madre y de los niños pequeños. Juntábamos 4 críos, de meses a 2 años, entre las 4 hermanas, y cuando no lloraba uno, es que estaban llorando 2 o 3 o los 4 al tiempo. La que más lloraba, con diferencia, era mi sobrina Pili. La única que la podía acallar era su madre, y la que siempre se tenía que quedar en el pueblo, porque nosotras se lo decíamos: mira, tú te quedas, que esta empieza a llorar y si no estás tú, no hay quien la pare. Mi hija, que era igual, se llevan 8 días. Era un trozo de pan, no lloraba y comía con quien fuera, así que a mí me tocaba casi siempre ir al río. Aquel día mi hermana Joaquina y yo habíamos ido a lavar
a lavar al vaho de la lagunilla, cada una con un canastón de ropa, andando a paso ligero, los 5 kilómetros que está ese remanso desde el pueblo, que al ir la canasta no pesaba mucho, porque íbamos descansadas y la ropa seca, pero al volver mejor no pensar. No quisimos quedarnos en la zanjilla, porque aunque estaba mucho más cerca, no se podía. Con el agua bajaba tan fría aquel año que al poco de empezar a lavar se te ponían las manos como el reguillo. Y no podíamos seguir lavando. No era solo que te salieran sabañones del frío, es que al poco de empezar las manos ya no te respondían. Se te acorchaban de tal manera que era imposible. Estuvimos lavando todo el día, desde bien temprano, y arre que es tarde, porque ya se notaba que los días eran más cortos. Y teníamos que estar de vuelta en el pueblo antes de anochecer. Estábamos acabando cuando nos empezó a entrar bastante preocupación. La ropa seguía mojada, como hacía mal día, que apenas se dejó entrever el sol algún ratillo, y a ver quién cargaba con ella después de todo el día lavando sin descanso. No queríamos dejar la ropa allí, pero tampoco nos veíamos capaces de cargar con unas canastas que, cansadas como estábamos y con aquel roperío mojado, pesarían como quintales. Bueno, si veían que no llegábamos, vendrían a recogernos con algún animal para cargar las canastas, dijimos, pero madre mía, hasta que se dieran cuenta, ya al anochecer, con aquel cansancio y aquel frío, menuda sofocación nos entró. Estábamos empezando a recoger, sin saber qué hacer todavía, cuando a las 2 nos pareció oír un ruido que venía de lejos en aquel silencio. Dijimos las 2 al tiempo, como no creyéndolo: se oye un carro. Y pocos segundos después, justo el tiempo para acabar de recoger, ya era claro el ruido, y ya no nos conformamos con el carro. Nos preguntamos, ¿será alguien del pueblo? Por si iba por nuestro camino y podía subirnos las canastas. Pues sí, tuvimos suerte. Era nuestro vecino Brígido, que venía de Villanueva, de llevar un viaje de no me acuerdo ahora, que de vino, creo. No tuvimos que preguntarle si podíamos echar las canastas. Al vernos paró las mulas y se bajó de la galera, esa galera que tenía tan grande y tan hermosa, y venía de vacío. Nos subió las canastas sin ningún esfuerzo. Un hombre fuerte y nuevo, nos ayudó a nosotras a subir y nos dio unas mantas para que nos tapáramos y no cogiéramos frío. Así fue como llegamos con la tarea hecha y bien arropadas hasta la misma puerta de la casa. Siempre me acordaré del esfuerzo de aquel día. Lava que te lava, arre que es tarde, de nuestra preocupación por la vuelta y de la suerte
de que pasara por allí nuestro vecino. Estas son cosas que no se olvidan, pero no todo era malo, ni tan trabajoso. También pasábamos nuestros buenos ratos, y hay cosas de que te acuerdas y se echan de menos. Cuando hacía buen tiempo y lavábamos en el río con toda la fuerza del mundo en los brazos, dale que te pego, restregando, cantandillo, zapateando, echando un ojo a los críos que jugaban y se entretenían por los alrededores, contentas las madres de que las muchachas quisieran lavar, y dejándoles algún pañuelo o algún trapo pequeño para que jabonaran y aprendieran a restregar, para que fueran cogiendo manejo con aquellas riadas de agua que bajaba tan más clara que los cristales, las cosas que contábamos, las risas. No me acuerdo de aquellos días del río con agua a rebosar, y digo, qué bendición el agua.